Mi nombre es Paula Troncoso, estoy a nombre de la Junta de Vecinos a cargo de moderar esta entretenida conversación que tiene dos protagonistas, una vecina del barrio Pedro Valdivia Norte, Valerí, que tiene un proyecto muy bonito que se llama Un techo para bichos. ¿Lo dije bien? Perfecto, eso es. Y básicamente lo que consiste es poder construir refugio para insectos, refugios que son usados durante el invierno por los insectos, de manera de facilitarle sus condiciones de vida y su vida a estos bichitos. Y nos acompaña también Alfredo Ugarte, un conocido topólogo, que nos va a ayudar a explicar un poquitito más cómo funciona el ecosistema, cómo podemos nosotros cuidar los ecosistemas de los insectos en las ciudades principalmente, y el rol que los insectos tienen también en mantener saludable la biodiversidad y nuestro entorno. Así que se nos acaba de perder Alfredo, lo que es bastante un poco bueno. Bueno, Justo cuando lo estaba presentando, pero por mientras, ahí está de nuevo Alfredo. Y lo tengo que reiniciar. Ahí está. Ahí está Alfredo de nuevo, ya volviste. Sí, yo. Así que lo dejo, de repente empieza Valeria a contarnos un poquitito de su proyecto, un par de minutos, y después la idea sería tener una conversación entre Alfredo y Valeria. Este Zoom, el programa lo hemos planificado por media hora, y al final, si que tienen preguntas, pueden ir haciendo a través del chat, o podemos abrir al final los micrófonos. Así que dejo a Valeria que nos cuente un poquitito cómo parte este proyecto y qué objetivo tiene. Cuéntanos un poquitito. hola, buenos días a todos. Yo soy francesa y mi castellano no está perfecto. Alfredo se ríe bastante de mi acento, así que le voy a contar. Es un poco un cuento de hada, finalmente, estas casas de insectos. Yo viajando a Francia y caminando por los parques, me llamó mucho la atención que había casitas en los parques en Francia, y también fue el año pasado en Canadá, en Montreal, y ahí al medio de dos calles, en una mini plaza, vi de nuevo una casa y dije, me llamó mucho la atención, qué lindo es, a qué sirve, por qué hay eso en la ciudad. Me di cuenta, me explicaron, había como toda una explicación diciendo son hoteles de insectos. La mayoría del tiempo dicen hoteles, pero yo prefiero la palabra refugios, porque en Chile los refugios son como casas de la montaña para el invierno, y estas casitas sirven para que los insectos en inviernos en nuestras ciudades encuentran un lugar donde alojar. Son de distintos tamaños. En los parques hay veces grandes de 2 metros por 3 metros. He visto fotos también en Holanda de muros enteros de 10 metros de largos con puros habitaciones distintas para los insectos. Y el concepto es tratar de hacer llegar a nuestro jardín, a nuestras ciudades, los insectos benéficos para el jardín, que hoy día encuentran en ciudades unos lugares para protegerse más que en los campos, donde hay muchos pesticidas, insecticidas, y las ciudades al final son un espacio donde muchos insectos pueden vivir. Así que empecé a hacer una casita para mí, una amiga le gustó, otra amiga, y así desarrollé casitas, y con mi amiga paisajista, la Macarena Maturana, hicimos como un concepto que tratamos de vender plantas melíferas que atraen los insectos benéficos del jardín con la casita. Es decir, que para que lleguen los buenos insectos hay que tener las buenas plantas. Eso parte
el proyecto. Y se llama Un techo para bichos porque encontramos que era simpático y cariñoso. Valerie, ¿por qué no, tú tienes atrás ahí un par de casitas? ¿Por qué no las muestras y después Alfredo empieza a contarnos un poquitito más? ¿Te parece? Me parece. Ese es como una casa de tamaño mediano, en cual hay como distintas habitaciones con distintas cosas adentro, cortezas de troncos, bambú, otro tipo de tronco con hoyitos que hacemos con taladros. Esos son ladrillos, paja, y hay como un espacio rojo que atrae algunos insectos con alas para que entran acá. Eso es como un tamaño mediano. Aquí hay como un tamaño, no sé si se ven, más chico. Y eso son como ideas que podríamos repetir nosotros fácilmente en nuestras casas estos días si no tenemos material para hacer unas más grandes. Pero le cuento después. Dejo Alfredo. Te quiero hacer dos preguntas en relación a las casitas y después pasemos a Alfredo. Una, veo que tienes como una malla gallinero para evitar, me imagino, que entren los pájaros, ¿o no? No, es que todo se cae en realidad, ¿no? Cuando tú llenas las cosas, después quiere colgar tu casa, se te va a llegar encima las piñas, los troncos, así que va una malla de gallina que está crocheteada para que sostener un poco lo que hay adentro. Eso no. Y lo segundo, en realidad, es una pregunta para Alfredo, para que nos empiece a contar, es que estas casitas preciosas, o estos refugios maravillosos que hace Valerie, ¿requieren, por ejemplo, algún tipo de alimento para que empiecen a poblarse de bichitos? Porque como son refugios de invierno, me imagino que tal vez para que lleguen los bichitos tiene que haber alguna intención, ¿o no? ¿Qué nos cuenta Alfredo sobre eso? Ya, miren, bueno, yo conocí a Valerie y a la Macarena porque ellos me invitaron un día a ver si podía participar con ellas en este proyecto que desarrollaron, que es precioso. A toda la gente que se está conectando les volvemos a decir, hay un Instagram que se llama Un Techo para Bichos, donde lo pueden ver, que es bien interesante, bien bonito, y unas fotos fantásticas, y se van mostrando los distintos tipos de casitas que hay. La verdad es que esto es súper simple, aquí viene la creación, la creatividad de Valerie y Macarena en ir buscando diferentes productos. Uno como entomólogo de repente dice, uy, qué simple era y no se me había ocurrido, o es algo que para uno es absolutamente obvio. Hay una cosa súper importante, no hay que colocar ningún tipo de cebo, no hay que colocarles alimentos, nada. Los insectos en general, cuando encuentran un lugar propicio, se van a ir, o sea, se van a quedar en ese lugar. Ahora, ¿qué es un lugar propicio para insectos? Primero, que no lleguen las hormigas. Eso es una condición bastante importante. Y para evitar las hormigas, Valerie y Macarena han desarrollado una serie de técnicas. Es que, por ejemplo, las casitas tengan unas patas y esas patas estén embebidas con aceite, a veces con algún tipo de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Vaselina, o estas cosas que evita que las hormigas puedan ascender. Porque las hormigas, si encuentran, por ejemplo, huevos de algún insecto, la comida que algunos insectos dejan, ya les voy a explicar un poco a qué me refiero con eso de la comida, las hormigas van a acceder a estos lugares. Y también, si estamos hablando de insectos, no hay que olvidar que las hormigas también son insectos. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que las hormigas que atacan estos lugares son normalmente esa hormiga chiquitita que se mete a nuestra casa, que es una hormiga, perdonen el nombre si hay aquí algún argentino, pero se llama hormiga argentina, porque es una hormiga que es originaria de Argentina y que se ha transformado en cosmopolita, se ha ido repartiendo por todo el mundo. Y como llegan a un lugar, a un ecosistema donde ellas no han formado parte, evolutivamente hablando, del ecosistema, entonces normalmente no hay predadores,
no hay control biológico de ellas, y se transforman en plagas. De hecho, la chaqueta amarilla, o sea, la chaqueta amarilla, ese es otro tema. De hecho, la hormiga argentina es un problema hoy día, sobre todo, por ejemplo, para el tema de las mariposas. Cuando uno tiene un jardín que lo ha diseñado para atraer mariposas, uno de los problemas graves son las hormigas. Pero bueno, entonces, una condición importantísima para que estos refugios, estos techos para bichos sean eficientes, es que no lleguen las hormigas. Lo otro que es muy importante, si ustedes se fijan en la casita que tiene Valerie detrás, van a ver que hay maderas, hay ladrillos, hay mucho material, ahí lo está acercando, ¿te fijas? Hay mucho material que normalmente se considera basura, ¿te fijan? Hay pasto seco, hay cañas, hay de todo. Y bueno, y en el Instagram ustedes van a poder ir viendo distintas ideas. Hay semillas. Por ejemplo, Valerie, yo le tengo aquí un saco de guardado, pero por la pandemia no se lo he podido ir a dejar. Un saco de jacarandá. La semilla está del jacarandá, que es como una castañuela, ¿no es cierto? Todo ese tipo de elementos son fantásticos por varias razones. Una, porque en las semillas normalmente ya hay huevos de algunos insectos, y por lo tanto van a encontrar un lugar tranquilo, adecuado para poder desarrollarse y poder salir de ahí los adultos y empezar a repartirse por el jardín de la casa o por el barrio. Lo otro es que, algo que no se me puede olvidar, yo igual anoto, pero soy bien disperso, entonces para eso trato de anotar. Una cosa muy importante, si ustedes se fijan que el techo está puesto en una estructura de madera, ¿no es cierto?, y con un techo para proteger un poco sobre la lluvia, que ojalá llueva. Hoy día estuvieron cayendo unas gotitas, pero eso no es lluvia. Entonces, está toda esa madera y esta reja de gallinero que dice la Valerie, reja de gallina, ¿no es cierto?, para sujetar todo, ¿no es cierto?, para darle un orden, para que si se llega a mover por el viento no se caigan las cosas, etc. Esa reja no molesta en nada a los insectos, al contrario, ayuda a que se sienta firme el lugar. Todas esas maderas con que se construye esto, tienen que ser maderas, primero, que no sean impregnadas. La madera impregnada está impregnada con sulfatos de cobre, con una serie de elementos que son tóxicos para los insectos. Por eso la impregnan, para que las termitas no lleguen, para que todos los insectos que se llaman xilófagos, con X, xilófagos, significa que se alimentan de madera, ¿no es cierto?, para que todos los insectos que se alimentan de madera, o sea, xilófagos, no puedan ingresar a la madera que ya está impregnada. Por eso, barniz, pintura, madera impregnada, como les decía, todo ese tipo de elementos químicos son contrarios al techo, al techo para bichos, o para el refugio. Déjenme ver qué otra cosa es. No usar barniz, cuidado con las hormigas, ¿no es cierto? Me preguntan en el chat si es que las tejas sirven. Las tejas, sí, estas típicas de greda. Sí, las tejas, ojalá de greda, claro que sirven, también sirven. Valerie es experta y coloca ladrillos, coloca tejas, pedazos o a veces maceteros completos, ¿no es cierto? Todo eso sirve. Y yo creo que incluso debe haber una cantidad de materiales que ni Valerie ni Maca conocen y que pueden servir. Entonces aquí la creatividad y la experiencia de las personas es muy importante que la vayamos entregando porque todavía queda mucho por descubrir en esto. Entonces, por eso yo insisto en que hay que asociarse o hacerse seguidor del Instagram de Un Techo para Bichos, ¿no es cierto? Porque ahí uno puede ir intercambiando la experiencia. Porque además es distinto si yo tengo un techo para bichos en mi casa, en el barrio de Pedro Valdivia Norte, aquí si lo tengo en el cerro, o si lo tengo en Lo Barnechea, o si lo tengo en Farellones, o si lo tengo en la costa. ¿Se fijan? Es bien diferente. Entonces, por eso que es importante ir mezclando y poder ir compartiendo la experiencia de cada uno. Alfredo, ¿qué tipo de bichitos uno podría esperar que lleguen a nuestro refugio cuando tengamos todos nuestros refugios en nuestras casas? Miren, la verdad es que
llegan un montón de insectos. Después le vamos a preguntar a Valerie y que, a ver si ella nos puede contar alguna de su experiencia de qué insectos han llegado. Pero desde el punto de vista entomológico, yo esperaría que lleguen muchas abejas. En Chile, las abejas no son solamente las abejas mielíferas, la abeja que produce miel. Hay cientos de especies de abejas nativas. Entonces, y casi todas, yo te diría que la gran mayoría de las abejas nativas en Chile no son gregarias, no forman colonias y viven solitas. A veces buscan un lugar que es el adecuado, ¿no es cierto?, que puede ser un techo para bichos, y dicen, aquí está bueno el lugar, es seguro, no hay hormigas, no hay químicos, etcétera, y se instala una, y al lado se instala otra, y parece que hubiese una colonia, pero en realidad son individuales, cada una hace su departamento, por decirlo de alguna forma simple, ¿no? Entonces, estamos llenos de abejas nativas, especialmente de un género que se llama Megachile, que son unas abejitas no muy grandes ni muy chicas tampoco, pero deben medir 1 centímetro o un poquito menos, y esas abejitas les encantan, por ejemplo, esas maderas que ustedes ven ahí en la casita de Valerie atrás, ¿no es cierto? Esas maderas con hoyitos, con huecos, son como cañas, claro, todo ese tipo de cosas les encanta. Entonces ustedes van a ver que ahí empiezan ellas a encontrar un refugio y empiezan a hacer algo extraordinario, porque cuando uno lo empieza a observar es genial. Algunas de estas abejitas rompen pétalos de flores, ¿no es cierto? Sacan redondelitas del pétalo y con eso van armando unos tubitos dentro de esta madera hueca, ¿no es cierto? Van armando unos tubitos y le van poniendo, van haciendo unas verdaderas celdas que se llaman, ¿no es cierto? Como unos departamentos, uno sobre otro, a lo largo, para arriba, vertical, horizontal, como sea, y van colocando polen, un huevo, tapan con pétalos de hojas, pétalos de flores, y a veces también pedacitos de hojas, depende de la especie, y algunas que lo hacen con pétalos, otras que lo hacen con hojas, y cortan, tienen unas mandíbulas con las que van cortando pedacitos de hoja, ¿no es cierto? Y los acarrean y van formando estos tubitos. Y es genial, porque lo fantástico, lo que yo siempre les contaba a Valerie y a la Maca, es que es bien increíble, porque fíjense que hacen unos tubos largos que pueden medir 10, 15 centímetros de largo, ¿no es cierto? Y esos son muchos departamentos, o sea, un tubito de 10 centímetros de largo debe tener más o menos unos 20 huevos, y eso significa 20 departamentos. Entonces, lo genial es que el último huevo, el del fondo, es el primero que pusieron. Colocan el huevo ahí, lo sellan, le colocan polen para que se alimente cuando el huevo eclosione, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer de ahí la larva, y esa larva empieza a alimentarse de polen. Ese fue el primer huevo que pusieron. Y el último huevo es el que está más afuera. Lo increíble es que cuando nacen, nace primero el último. Claro, porque si naciera el primero, para poder salir, tiene que destruir todo para adelante. ¿Se fijan? No, si la naturaleza es extraordinaria. Ahora, ¿cómo hace para que el último huevo que fue puesto sea el primero en salir? No lo sabemos. Los entomólogos no lo sabemos. Pero tiene que haber alguna información hormonal, algo tiene que haber para que empiecen a nacer en orden. Primero el último, después el penúltimo, y así, para que vayan dejando despejado el tubito, para que al final, el último, que fue el primer huevo, salga sin ningún problema. ¿Me explico, no? Sí, interesante. Muy claramente. Bueno, eso es con algunas abejas. Les voy a mostrar, aquí esta cosa del Zoom es fantástico, y yo me creo la muerte porque ya estoy aprendiendo todos los días algo del Zoom. Les voy a mostrar una pregunta. No, Una pregunta. Anfitrión. Una pequeña pregunta. Dime. Para los dos. ¿Qué están haciendo por el chat? ¿El refugio que tapa por atrás o es, digamos, translúcido? ¿Tiene la malla gallinero por todos lados? No, está tapado atrás para que no tenga corriente de aire, porque los insectos necesitan como calor, entonces hay que encontrar un lugar donde colocar la casa donde no hay viento, que hay sol y que no hay riego tampoco de agua. Entonces tiene que ser un lugar seco,
con sol para que disfruten como de su refugio en invierno, lo más Hija. posible. Y que además, Porque, por lo que cuenta Alfredo, es mucho más que un refugio, también es una maternidad. sí, pues, absolutamente. O sea, refugio suena como de algo temporal. En algunos insectos, claro, van a pasar una noche nomás ahí y lo van a ocupar como refugio, pero la gran mayoría lo va a ocupar como maternidad, como un lugar de nidificación, de reproducción. Entonces, mira, les quería mostrar, pero no puedo, porque no, el anfitrión no me deja. Les quería mostrar la foto de una abeja que llegó hace como 5 años a Chile, que se llama abeja carpintera. Es una abeja Psilocopa augustus se llama. Es una abeja que parece un moscardón, parece un abejorro así grande, ¿ya? Y que se llama carpintera, perdonen, pero me están llamando por teléfono y no quiero. Ya, se me olvidó apagar el teléfono. Es una abeja grande que, si la buscan, se llama Psilocopa con X, CXI, Psilocopa augustus. Es una abeja que se llama abeja carpintera o abejorro carpintero, que hace sus nidos justamente en este tipo de refugios. Le fascina. Es lejos el mejor arrendatario que vamos a tener en este lugar, porque además usa los hoyitos que uno, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí hay unos troncos que con un taladro le hicieron un par de hoyos, ¿no es cierto? 3, 4 hoyos, y ella los va a agrandar. ¿Se fijan esos que están debajo del macetero? Debajo del macetero hay un poquito de paja y hay ese, exactamente. Eso es perfecto para la Psilocopa. La Psilocopa, a pesar de ser una abeja introducida, no ha generado ningún problema ecológico en Chile. Así es que es una bienvenida. Son re pocos los animales introducidos, en el caso de Chile, que no generan problemas. Otro de los animales, por ejemplo, que no genera problemas, ¿Esa? lo conocen, es la codorniz californiana. ¿Se han fijado cuando uno va, ustedes que viven por ahí cerca del cerro, ¿no es cierto? Si van al parque metropolitano, de repente uno suele ver por el camino estos pájaros que tienen un copete aquí. Ya, esa codorniz, la codorniz californiana, como lo dice su nombre, es una codorniz introducida desde California, desde Estados Unidos, y se adaptó perfectamente a Chile, ¿no es cierto? Pero no ha tenido ningún impacto negativo, ni de competencia, ni de depredación, nada. Al contrario, ha sido un pájaro que es muy bienvenido. Bueno, con la Psilocopa pasa exactamente lo mismo. ¿Silocopa cuál? Hay dos tipos de silocopa, Leo. Sí, pero en Chile creo que están, bueno, en Chile, en Arica, en el norte, tenemos unas Psilocopas que son nativas, pero en Santiago, hasta el momento, entiendo que solamente Psilocopa augustus. Lo que pasa es que varía de colores muy amarillos o un café muy clarito a negro, entonces varía según si son hembras, si son machos, pero eso es lo que menos importa hoy día. Lo que importa es que vamos a ver estas abejorros enormes y que no hay que asustarse porque no son agresivos. Ellos funcionan sin ningún problema en el patio de cualquier casa y no van a picar, a menos que nosotros la tomemos. Recién ahí, cuando uno la toma, ellas reaccionan defendiéndose y ahí pican. Pero no son como algunas avispas, por ejemplo, y aquí quiero tocar un tema re importante, no son como las avispas que muchas veces cuando uno se mete a su nido, las obreras salen a defender el nido y atacan, ¿no es cierto? Oye, a propósito de avispa, otra de los insectos que podría eventualmente alojarse en nuestro refugio y que no le podemos permitir, ojalá no permitido, hay que poner un cartel así que dice, no se admiten chaquetas amarillas. En esta época del año, y quizás ya está un poco tarde, pero a fines de febrero, durante el mes de marzo, ¿no es cierto? Las chaquetas amarillas, que hay muchas en el Parque Metropolitano, que invaden todo el barrio de Pedro Valdivia Norte, ¿no es cierto? Si no, que lo sepan muy bien los que hacen asados allá, ¿no es cierto? En sus casas, empiezan a invadir las chaquetas amarillas, y de hecho hasta el día de hoy todavía atacan las chaquetas amarillas. Las chaquetas amarillas durante el mes de marzo y algo de abril producen reinas, y esas reinas, que son unas chaquetas amarillas el doble de tamaño de la que uno le viene a molestar en la carne, ¿no es cierto?, en el asado o en lo que esté haciendo en la casa, ¿no es cierto?,
esas reinas hacen un vuelo nupcial que se llama, salen a volar, copulan con los machos y cuando quedan fecundadas buscan un refugio para pasar el invierno, ¿ya? Y entonces ahí pueden eventualmente refugiarse en nuestra techo para bichos, ¿no es cierto? Y eso es lo que ahí deberíamos evitarla, porque esos estaríamos favoreciendo a un animal que es una plaga introducida por nosotros los hombres, ¿no es cierto? Ahora, fue en forma pasiva, o sea, no fue de adrede. Esa plaga fue introducida desde Europa por barco. Se supone que llegó por San Antonio, porque por ahí se encontraron los primeros ejemplares en la década del 70. Pero el Alfredo, problema es que la chaqueta amarilla es una plaga. Díganme. tenemos dos preguntitas. Una para Valerí, que nos está preguntando de qué porte deberían ser los hoyitos del refugio. Y lo segundo es cómo poder evitar de que las chaquetas amarillas lleguen. Que parta Valerí y después Alfredo. Sí, Y después, Valerí. después ya nos quedan 5 o 7 minutos para terminar. Los que vayan queriendo hacer preguntas directamente, que me vayan diciendo en el chat y yo les voy abriendo los micrófonos. Valerí, Perfecto. los hoyitos. Yo creo que lo que no hemos contado es que el interés de tener una casa de insectos es tener insectos benéficos para el jardín, que ellos polinizan. Entonces necesitamos hoy día muchos polinizadores, salvar los polinizadores, porque mañana no vamos a tener ni tomate, ni damasco, ni fruta si no tenemos los insectos que ellos polinizan todos los árboles frutales y todo lo que consumimos al día de zapallos italianos, de tomate, de guindas. Hoy día en los campos, los campesinos, o sea, los dueños de cultura de árboles frutales, tienen que arrendar colmena a apicultores para que las abejas hagan el trabajo de polinizar los árboles frutales. Se arrienda hoy día abejas. Entonces nosotros, no es tener una casita y tener insectos en su casa la cosa entretenida. La cosa interesante es tener insectos para que todas las flores que tenemos se polinizan y se desarrollan y que tengamos más flores y más abejas para que ellas puedan comer. Y hay que partir, antes de tener una casa de insectos, hay que plantar plantas melíferas. Eso es lo que hay que son plantas en general muy sencillas, son plantas que son muy baratas, son las capucinas, son las lavandas, son las malvas que yo puse en la calle enfrente de mi casa y que atraen muchas abejas. Y en realidad, una vez que tenemos todas estas plantas que son muy, muy simples, muy bonitas, en nuestro jardín van a llegar los insectos benéficos que primero van a polinizar y segundo, la idea es que ellos también hacen una limpieza de las plagas que tenemos en nuestro jardín. Entonces tienen dos vocaciones. Y estas casas, una vez que el verano, los días lindos se terminan, estas casitas sirven para alojar a estos insectos. Esa es la idea. Es ecológico, es poético, tiene una función, pero también es crear como ecosistema y dejar que la naturaleza también no sea tan ordenada, algo como más punk, más salvaje. Hoy día se vuelve la moda de dejar un poco las malas hierbas, no deshacerse de flores que no son perfectas, porque todas estas flores que son un poco humildes, diría, son sencillas, atraen todos estos insectos que son muy benéficos para nuestro entorno. Entonces,
esa es la idea, hacer algo lindo, poético, pero proteger también nuestro jardín, nuestro barrio y el futuro de lo que vamos a poder comer como fruta y verdura. Muy buena acotación, Valerie, muchas gracias. Dos cositas. Alfredo, cuéntanos brevemente de qué manera podemos evitar que lleguen las chaquetas amarillas, y después Elisa Moleto quiere hacer una pregunta, te quiere hacer una pregunta directamente, y si alguien más quiere, por favor que me avise. Muy Alfredo. bien. La única forma que tenemos para evitar que lleguen las chaquetas amarillas es observando, y cuando vemos que una chaqueta amarilla se introduce en nuestro techo, sacarla con una pinza. Es la única forma, no existe otra forma. Y lo más probable es que lleguen. Y es fácil, uno googlea un poco y es muy fácil reconocer a la chaqueta amarilla. Así que en ese sentido. Quería agregar una sola cosa muy importante que para Valerie, que Valerie lo acaba de comentar, y que para uno es absolutamente obvio, ¿no? Es súper importante que si tenemos un techo o un refugio para bichos, ¿no es cierto?, en nuestra casa, tengamos que hacer un cambio de mentalidad respecto de cómo estamos fumigando nuestro jardín. Normalmente, sepan ustedes, que normalmente la fumigación que hace el jardinero, ¿no es cierto?, cuando uno le pide al jardinero, oiga, fumígueme el jardín, mire que las rosas están llenas de pulgones, el jardinero es una persona que normalmente, ¿qué es lo que hace? Dice, lo que mata a lo grande, mata a lo chico. Eso es un dicho que es horroroso, es terrible. ¿Por qué? Porque buscan el insecticida más hediondo, primero que nada, para que la dueña de casa quede contenta porque fumigó el jardín, porque lo puede olfatear, y segundo, el más tóxico que existe en el mercado, para que la dueña de casa o el dueño de casa, ¿no es cierto?, vea bichos muertos y entonces diga, sí, me desinfectaron. Yo he visto, y no es broma porque tengo amigos que viven ahí en Los Españoles, ¿no es cierto?, he visto jardines fumigados y al otro día 4 o 5 picaflores muertos en el suelo. ¿Por qué? Porque los picaflores, además de los insectos, ¿no es cierto? O sea, si murieron picaflores, imagínense, no quedó ni un bicho vivo. Abejas, polillas, todo tipo de insectos, cuando uno lo que quiere es matar solo los pulgones o solo las arañas o algo así. Miren, la verdad es que si uno deja de desinfectar el jardín, el primer año es un poco complicado porque se empieza a producir un equilibrio que para nosotros no es muy bonito porque están los pulgones presentes, empiezan a aparecer tijeretas y cosas. Pero al segundo año ya se equilibró todo y empiezan a aparecer las chinitas, unos insectos que se llaman neurópteros que comen pulgones, y empieza a producirse un equilibrio fantástico. Y de ahí para adelante ya no se requiere de fumigar el jardín. Entonces, estamos ayudando a cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque sepan ustedes también que los agricultores, que muchas veces dicen, oye, el uso indiscriminado de insecticidas por la agricultura, en realidad no son solamente los agricultores los que usan los insecticidas. De hecho, son mucho más responsables los agricultores porque tienen que usar la menor cantidad posible y porque además tienen una serie de barreras internacionales si quieren exportar sus productos. Entonces, la mayor toxicidad por insecticidas ocurre también en las ciudades, producto de este dicho que hay en Chile que dice, lo que mata a los grandes, mata a los chicos. Entonces, quería comentar eso. Perdonen, no me alargo mucho, soy bueno para hablar, pero ya, vamos con las preguntas. Elisa, haga su pregunta, después Javier Hurtado quiere hacer una pregunta también. A ambos ya le abrí el micrófono. Qué vergüenza, ¿no? Es que ella no entendió bien cómo construía la abejita esos tubos, quería saber. Ya. Bueno, lo que van haciendo, aprovechan los hoyitos que nosotros ya hemos hecho en la madera, en las cañas huecas que hay, ¿no es cierto?, en el refugio, ¿no es cierto? Aprovechan ese hoyito y lo empiezan a forrar con pedacitos de hoja o pedacitos de pétalos. Y empiezan a formar un tubito por dentro del tubo, ¿no es cierto? Y lo van pegando un pedacito con otro. Es realmente un tubo de puro, como collage, como de puros pedacitos pequeños, y así van formando estos tubitos. Y los van rellenando con polen y el huevo. Cierran una pelota de polen, huevo. Cierran, y van formando como diferentes departamentos. Javier quiere hacer una pregunta también. Javier, dale, está con el micrófono.
Ya, no, primero, Paula, agradecer a la Junta de Vecinos por estas instancias, está súper entretenido, súper interesante el tema. Agradecer también a Alfredo y a Valerí. Ya. Básicamente, entender si estos textos se pueden poner pegados a un muro o no es recomendable porque las hormigas podrían llegar. Según yo, se puede poner a un muro, sí. Nosotros hemos desarrollado como material para colgarlo a los muros, pero en general se ponen como a 1,50 m de altura para que, bueno, las hormigas pueden subir, pero en general no hay que estar como pegado al piso porque hay mucha humedad y también si hay riego con plantas, lo bonito es poner como lavanda, capucina, todas estas flores que malvas, todas las plantas melíferas, las que son también de medicinal, que atraen mucho los insectos, y tratar de encontrar como un espacio que sea de flores que los atraen y que están acostumbrados un poco a venir acá. Pero he visto también como, no bosque, pero arbustos al pie de los arbustos y están puestos un poco en altura. Es decir, que no están pegados directamente la parte más abajo, no está pegado al suelo. Hay que dejarle un poco de altura porque obvio la vamos a regar y no hay que hacer entrar humedad en la casita. Oiga, ya estamos en el... Ah, espérate. Dale, Javier. Ya, lo que pasa es que tengo 2 bebederos de picaflores en mi casa. Han llegado un montón de picaflores y tengo una solución de agua con azúcar, como lo he visto en internet. ¿Es eso malo para los picaflores? ¿No debiera darles agua con azúcar? Pregunta como para Alfredo. Mira, la verdad es que no tiene nada de malo. Los picaflores en esta época empiezan a llegar a Santiago, especialmente a la ciudad, porque la ciudad se transforma en uno de los pocos lugares donde hay néctar disponible, o sea, flores. Yo también tengo aquí, mira, ir al patio de mi casa es realmente un peligro, porque los picaflores pasan volando de un lado para otro y me han chocado. ¿Por qué? En mi casa Porque igual. hay una planta que aprovecho de recomendarla, que es el aloe ramosa o aloe arboreum o algo así, que es un aloe que produce una flor grande roja. El aloe común, el aloe vera, produce una flor pequeñita amarilla. Este no, este empieza a crecer bastante más alto, es bastante común. Yo sé, a ver, por ahí en la calle Los Españoles creo que he visto en algunas partes de afuera de las casas algunos de estos aloes. Producen en esta época, ya empiezan a sacar una flor grande, una inflorescencia así enorme, roja, y los picaflores les fascina. ¿Sabían ustedes que los picaflores memorizan cuánto se demora la flor en recuperar el néctar que le acaban de sacar? Es genial. Los picaflores saben perfectamente, ya chupé hace 3 minutos, estoy poniendo un ejemplo, hace 3 minutos chupé en esa flor, y dejan pasar el tiempo que ya conocen de cuánto se demora esa flor en recuperar el néctar que le sacaron. Y ahí recién la vuelve a succionar. Así que los picaflores en ese sentido no les hace para nada de mal el agua con azúcar, también puede ser agua con miel, pero de nuevo, ojo con las hormigas, porque las hormigas a veces te invaden por donde está colgando este bebedero, ¿no es cierto? Y invaden ahí y los picaflores inmediatamente se alejan, porque las hormigas contaminan el agua con azúcar con ácido fórmico, justamente para que no lleguen otros animales a chupar el néctar entre comillas, agua con azúcar, pero no les hace mal. Alfredo, tú me dijiste, Alfredo me contó una vez que hay una maleza que es como se pone en los árboles, y eso me di cuenta que atrae mucho también los picaflores. ¿Cómo se llama esta maleza que invade los árboles? Es un parásito que se llama, uy, se me fue, el quintral. El quintral es bastante común, invade, se instala sobre los árboles, ¿no es cierto? Sí. Normalmente, en ciruelo, en álamos, en muchos árboles que hay en la ciudad,
Y la flor del quintral también florece ahora, en esta época del año, y eso también es un punto de atracción para los picaflores. Y Camila los Arteaga Los pregunta acá, picaflores son muy buenos polinizadores, igual son como pájaros que Claro. polinizan mucho, entonces hay que cuidarlos. La una gente última cree que pregunta, los polinizadores... perdón, Dime, una Paula. pregunta cortita. Camila Arteaga pregunta si es que la florcita esta de la aloe vera que tú mencionas es una que es roja y anaranjada, como una campanita. Sí, exactamente, esa. Esa florece ahora en invierno, entonces hay pocas flores en invierno, entonces, y además es nectarífera, como decía Valerie, produce mucho néctar, entonces es fantástica para los picaflores y también para las abejas. Ahora, una cosa muy importante, la gente cree que los polinizadores son únicos o casi los únicos las abejas, la abeja mielífera, y no, la verdad es que la gran mayoría de los polinizadores son moscas, pájaros, polillas, hasta murciélagos. Entonces, no hay que equivocarse y no hay que pensar que solamente las abejas. Hay un montón de insectos y pájaros, incluso arañas también, que sirven como polinizadores. Le quería mostrar como idea simple, si no tienen cajones para hacer casitas, puedes utilizar un macetero y poner paja adentro o sobre un palo y lo enterran en el jardín, así como decoración bonita, distintas alturas. En los jardines antiguos se utilizaba mucho eso. Y también he visto en revistas que con unos tarros de lata pueden hacer como un tótem, como así, y poner distintas cosas adentro. Entonces se hace un hoyo en la pared de la lata o al fondo y se clava en un palo y lo ponen en tierra. Entonces eso también son como buenos refugios y puede poner como 10 uno encima del otro y permite reciclar los tarros, tienen una buena vocación, puede ser entretenido para los niños como una tarea para la tarde y son buenos refugios para los insectos. Sí, yo tengo como cajas de madera, de vino, o he encontrado en la calle, botado en el suelo, unos cajones de muebles. Los utilizo también, todos estos cajones, que son como la base, la estructura, después para hacer adentro habitaciones y separaciones. Entonces, es como mirar en la calle lo que la gente bota y tratar de reutilizarlo y ir por las calles cuando hay maestros que utilizan ladrillos también. Muchas veces hay unos que se rompen, hay que recuperarlos, guardarlos y rellenar así las casas. Es entretenido porque permite como una nueva mirada a su entorno y tratar de como recuperar, limpiar un poco las calles, ver los árboles, las cosas que se han caído, los frutos secos, que se puede rellenar después las casas. Para los niños es como una búsqueda de tesoro cotidiano. Lo que yo hago, voy a pasear con mis perros, tengo una bolsa y todos los días encuentro algo que me va a servir para mis casas de insectos. Así que es un panorama simpático para los niños también y los adultos que tienen alma de niños como yo. Oiga, les quiero dar las gracias a todos. Voy a repetir algunos tips porque algo me pasó con el chat que no puedo escribir. Primero, el Instagram de Valerie, donde están estos refugios preciosos y muchas fotos muy ilustrativas de cómo podemos construir estos refugios, se llama Un techo para bichos, ¿ya? Lo preguntó Javier, pero yo creo que es útil repetirlo. Lo segundo es que, algunos tips, es importante que no lleguen las hormigas, no usar madera impregnada ni un barniz de ningún tipo, porque esos están diseñados para evitar que hayan bichitos. Tratar de ubicarlo en un lugar donde no le llegue humedad, riego, etcétera. Ojalá que tenga sol para los días de sol y que en lo posible hayan algunas plantas melíferas en el entorno de manera de facilitar que lleguen las abejas y los polinizadores.
¿Ya? Quiero agradecerle a Valerie por este proyecto precioso y qué alegría saber de que lo tenemos acá en el barrio, así que yo creo que podríamos ver alguna forma de poder instalar tal vez en algunos rincones del barrio estos maravillosos refugios y maternidades de bichitos, porque es no solamente inspirador, sino es que además es muy bonito. Y le quiero además agradecer a Alfredo toda la luz que nos trajo sobre la vida de los insectos y lo importante que es tener algunos cuidados para poder asegurar de que sigan llegando. Lo último es que yo creo que esto es un súper lindo proyecto como para la cuarentena, así que es fácil de hacer, hay que tener algunos cuidados que Valeria nos comentó. Así que yo los estimulo a que podamos ir instalando estos pequeños refugios con lo que vayamos teniendo y tal vez podemos irlo subiendo a Instagram y arrobar a un techo para bichos para que veamos cómo funde este proyecto tan bonito. Muchas gracias a todos por participar en este Zoom y si hay más interés en volver a hablar, avisen a la Junta de Vecinos y yo creo que podemos tal vez tener una segunda sesión. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias, Paola. Gracias. Chao, Alfredo. Chao a todos. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. 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 Chao.